Vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Él en la prédica. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por darnos este momento, Señor, por permitirme venir aquí y predicar tu palabra. Por favor, Espíritu Santo, llena mi corazón, mi vida, que mi espíritu sea vivificado, porque quiero hablar, Señor, en nombre tuyo, y lo quiero hacer con respeto, con santidad. Quiero hacerlo limpio por la sangre de Cristo, Señor. Te pido que bendiga, Señor, el mensaje de esta noche. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si me acompañan en sus Biblias al libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 17. Jonás 1:17. Amén. Dice la palabra del Señor: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hoy vamos a hablar de 3 preparativos del creyente. Sabemos que Dios es un Dios que hace preparativos. Si damos aquí con la lectura, nos damos cuenta de que Él está preparando un gran pez. Fíjense que Jonás planificó huir de la voluntad de Dios y quiso ir en dirección contraria a donde Dios lo envió, que era a Nínive. Y va a Jope, usted sabe la historia, he leído muchas veces tal vez esta historia, y en el barco donde él iba huyendo, él se mete al sótano del barco, y ahí estaba bien dormido cuando hubo una gran tempestad, y no sabían qué era esa gran tempestad, fuera de lo normal, pensaron que iban a morir, y él les dice: no, es que yo soy profeta del Señor, y por andar haciendo lo indebido, es por mi causa toda esta tormenta. Pero ¿saben qué? Les dijo Jonás: tírenme al mar. Y no querían, porque tenían miedo. Si Dios hizo esta tormenta por tu causa y te echamos al mar, Dios nos va a destruir. No, les digo, no los va a destruir. Tírenme a mí al mar. Y cuando lo tiraron, se calmó la tempestad. Jonás dijo: pues me muero, pero no voy a Nínive. Con lo que no contaba era que Dios tenía un gran pez. La gente dice ballena, pero la realidad es que era un gran pez. Era un pez fuera de lo normal. Y se lo tragó y se lo llevó a Nínive. Pero notemos pues que Dios tenía preparado. Es muy importante que nosotros estemos preparados. Ahora que ha estado todo esto de los temblores, que andan ahí recomendando la mochila de las 72 horas, y es importante que estemos preparados. Dios es un Dios que hace preparativos, y lo vamos a ir viendo acá. Veamos otras cosas que preparó en el capítulo 4, ahí mismo en Jonás, el profeta Jonás, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 6 al 8 y vamos a descubrir otras cosas que Dios preparó. Dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que tuviese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Mira pues, preparó una ballena, preparó la calabacera y ahora un gusano. Y dice acá: el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Mire qué interesante. Dios preparó para Jonás algo que él al principio estaba muy contento, pero después estaba muy molesto, porque así como lo cubrió del sol durante un buen rato, así se deshizo esa planta tan rápidamente, porque Dios tenía una preparación. Mucho tiempo yo pensé: este libro termina como dejándonos un sabor a que no terminó, y uno a veces quiere como corregir a Dios, pero fíjense que la palabra de Dios es perfecta. ¿Y sabe por qué no hace Dios un énfasis en el arrepentimiento de Jonás, que todos hubiéramos querido ver? Un versículo que dijera: y Jonás arrepentido se postró ante Dios y le dijo: al fin entendí, Señor, y me arrepiento de mi actitud. Note que el libro se acaba y Jonás sigue enojado. Aunque Dios le argumenta y le dice: ¿tanto te importa la calabacera? Me importa, y tanto te enojan, hasta la muerte me enojo. Está bien enojado Jonás. Así termina el libro, con Jonás bien enojado y Dios explicándole.
Ahora, lo interesante es que eso es perfecto, fíjese, porque la actitud de Jonás no era relevante. Lo que era relevante era la actitud de Dios y la enseñanza de Dios, porque Dios perdonó a esa ciudad cuando se arrepintió. Dios perdonó a ese rey y a todos sus súbditos, y perdonó a Jonás, que era malcriado y desobediente. O sea, es un libro donde podemos encontrar a un Dios que es maravillosamente justo y previsor. Él tenía preparado algo. Dice que a veces sentimos que en nuestra vida como que Dios perdió el interés. A veces pensamos que lo que nos ocurre nos pasa y Dios ni se entera. Y eso es un error. Él está muy interesado en la vida de cada uno de ustedes, sin importar su edad, sin importar cuánto tiempo tengan de ser cristianos. Él está interesado en cada uno de ustedes y hace preparativos cada día. Él dice que su misericordia es nueva cada mañana. Él prepara una nueva misericordia cada mañana. Vea conmigo en San Juan 14, muy conocida la llamada, versículos del 1 al 3. También Jesús está diciendo aquí que Él prepara. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nota, voy a preparar. Nuevamente, Dios está enseñándonos que Él es un Dios que prepara. No crea que alguien va a llegar al cielo y no va a haber dónde ubicarlo. Cada persona de las millones, que espero que así sea, que lleguen al cielo, aunque la Biblia dice que Juan vio una multitud que no podía contarse, de los que salieron de la tribulación, dice el libro de Apocalipsis. Pero a lo que voy es a que esa multitud de los que vamos a ir al cielo en el nombre de Jesús, no vamos a tener pena de que, ¿será que para mí hay lugarcito en algún lado? Créame que para cada uno va a haber un lugar especial. Dice que a los que les gustan las flores, piense, si usted tiene un jardín bonito, piense el que Jesús le está preparando cuando usted llegue, y las flores que Él va a crear para que usted las disfrute. Piense. Dice que hay flores que en la noche dan un aroma. Hay árboles que dan aroma. El huele de noche creo que es una planta que en la noche suelta un aroma, y así hay otras plantas que sueltan aroma. Piense en el aroma de las flores que va a haber en el cielo. Por decirle una cosa tan simple, al que le gustan los animalitos, piensa en las bellezas que va a haber en el cielo. Piensa en las mansiones que dice Él que fue a preparar. Y muchos pensamos que nos va a ubicar por familias, posiblemente. Pero yo en mi corazón siento que va a haber mansión para cada uno. Porque Dios es tan grande, es tan todopoderoso. Porque fíjense que uno dice, y no se le irá a acabar a Dios el poder de tanto que está haciendo para nosotros. No. Él no tiene límites. Él es todopoderoso. Por eso dice aquí, no se turbe vuestro corazón. Dice que si hay algo que mantenemos nosotros es miedo. Es con lo que más vivimos, con miedo. Nos da miedo el temblor, nos da miedo la situación económica, nos da miedo el gobierno, nos da miedo los delincuentes, nos da miedo que nos roben. Todo nos da miedo, y dice Jesús: no tengan miedo, crean, confíen. Es que la otra mañana me levanté y fui al carro y lo dejamos abierto. Digo, a ver, ya solo falta que pongamos un rótulo, róbenme. Pero le dije: Dios mío, gracias, porque nosotros somos descuidados, pero tú qué cuidado tienes de nosotros, Señor. Porque ahí estaba el carro y no le habían hecho nada malo. Porque Dios guarda nuestras cosas. Es que Dios nos protege, hermanos. Amén. Dios nos protege a cada uno de nosotros y nos da tanta bendición. ¿Sabe que Dios preparó un lugar para su pueblo Israel? En Éxodo 23:20 dice una llamada muy hermosa. En Éxodo 23:20 dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Se da cuenta cómo es Dios que prepara para nosotros? Él le dijo a Israel: yo preparé un lugar para ti. Mire, cuando pueda leer ese capítulo 23, porque ahí dice cosas bien lindas el Señor. Hasta habla de las avispas.
que va a enviar avispas, dice, para sacar a los habitantes que estaban en la tierra, que le iba a dar a su pueblo. Y les dice, no los voy a sacar de un solo, para que no encuentren la tierra así hecha lata. Los voy sacando por poquitos, para que encuentren bonita la tierra. Dice, como Dios de todo se ocupa. Pero les recomienda y les dice, no se vayan tras otros dioses, ni se relacionen con esas naciones para que no se corrompan. Dice que el problema no eran las naciones que eran corruptas, el problema es que ellos se corrompían fácilmente. Israel se corrompió fácilmente en muchas ocasiones y por eso le vino el mal. Pero note que aquí dice que Él envía a su ángel delante para que los lleve a un lugar y los meta a ese lugar que Él ha preparado. Dios está preparando para nosotros cosas buenas, hermanos, porque sus planes, dice la Biblia, son de bien y no de mal, porque Él prepara para nosotros cada día misericordias y bendiciones, y no debemos menospreciar eso. En Hebreos 11:16, si me acompaña, Hebreos 11:16, leemos que dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, dice, una ciudad. Mire, la gente de los héroes de la fe, dice que muchos de ellos esperaron mejor esa ciudad celestial. No les importó tanto la de aquí de la tierra como la ciudad celestial. Qué lindo cuando un hijo de Dios piensa en su patria celestial. Qué interesante, fíjense. Estuve viendo esta semana en las noticias que hubo una polémica ahí por una cuestión de la bandera en determinados, como decía el Ministerio Público, que pusieron la bandera del orgullo gay. Pero leí un artículo que me pareció tan interesante. Yo no sabía, no tenía el conocimiento de que en una institución del Estado, cuando está el pabellón, según la Constitución, dice que la bandera nuestra no le rinde homenaje a ninguna bandera que represente a un grupo o forma de pensamiento o ideología, porque la bandera de Guatemala representa a todos los guatemaltecos. O sea, en esa bandera están incluidos todos, sin importar en qué crean, qué hagan, cómo vivan. Esa bandera nos representa a todos y siempre tiene que estar al centro, y en este caso la pusieron a un lado, y esa es una falta que es penada de 2 a 6 años de cárcel por el funcionario que cometa esa falta. Es una falta terrible, porque dice que es un insulto al pueblo de Guatemala. Mire, es tremendo. Uno no sabe de esas cosas, pero en un lugar público dice que ahí pues puede pasar, pero en un lugar que sea del Estado de Guatemala, en un ministerio, en el Congreso, en el Palacio, Casa Presidencial, en cualquier dependencia del Estado, el pabellón, la bandera tiene que ser respetada, no puede ser violentada, no puede ser puesta como de menos, porque nuestra bandera no le rinde homenaje a nadie, porque nos representa a todos. Siempre está por encima de todo nuestra bandera. Ahora, fíjese qué interesante, porque nosotros tenemos una bandera como cristianos. ¿Y nuestra bandera quién es? Dios. Hay un nombre que habla de Dios que es Nisi, y eso quiere decir mi estandarte, nuestra bandera. Jehová es nuestra bandera, y nosotros tenemos que darle honor, y nadie puede estar por encima de nuestro Dios. Nosotros tenemos que darle el honor que Dios merece. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Note que esas cosas que nadie ha visto, nadie ha oído, nadie ha imaginado, son solo para aquellos que le aman. Y el Señor dice en su palabra que si lo amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que marca que yo amo a Dios? Que lo obedezco. Esa es la mejor evidencia, que soy obediente a Dios. Pero honestamente, amados hermanos, ¿qué tanto somos obedientes nosotros? ¿Qué tanto hacemos lo que dice la Biblia? Y usted me dirá, pero ¿cómo qué cosas dice la Biblia? ¿Ama usted a sus enemigos? ¿Bendice usted a los que lo maldicen? Cuando ve en problemas a su enemigo, va y lo ayuda. Porque eso dice la Biblia.
le da a Dios lo que ha puesto en su corazón, usted darle al Señor y usted se lo da de corazón a Dios. Porque hay muchas cosas que nosotros no las hacemos y están en la palabra de Dios. Y es importante que veamos eso. Y para terminar esta introducción, en Efesios 5:1 dice algo bien importante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y llama mucho mi atención ese final. Que imitemos a Dios como hijos, pero póngale atención, amados. Cuando un papá ama a sus hijos quieren ser como Él. Y Dios nos amó tanto que murió por nosotros en una cruz. Entonces nosotros tenemos que imitarlo. Y si Él es un Dios que prepara, nosotros tenemos que prepararnos. Y hoy vamos a hablar de 3 cosas que debemos preparar. Hay muchas más, pero hoy voy a hablar solo de 3 cosas importantes imitando a Dios que debemos preparar. En primer lugar, debemos de preparar nuestro corazón. Miren, la batalla más grande que se libra no es esa batalla que ustedes ven en las noticias en diferentes lugares del mundo. Siria, como Israel, como Venezuela y esos lugares donde hay un conflicto tremendo social. La batalla más grande que se libra es la batalla en su corazón. Porque todos queremos hacer lo bueno, pero al final no lo hacemos, hacemos lo malo. Así dice Pablo. En vez de hacer lo correcto, hacemos lo incorrecto. Y esa batalla tenemos que pelearla todos los días. Y por eso hay que preparar nuestro corazón. Israel fue a parar a Babilonia, ¿por qué? Porque se apartó de Dios. Y como no fueron como Dios les dijo, ni obedecieron, pararon de esclavos en Babilonia. Pero Dios les dijo que si ahí cambiaban su corazón, que si se arrepentían, Él los iba a regresar nuevamente a Israel. Y en época de Esdras y Nehemías ellos regresan. Pero es interesante ver cómo la palabra nos enseña que debemos de preparar nuestro corazón. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 2 al 4, dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestros corazones a Jehová, y solo a Él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Mire qué interesante, 20 años. Era mucho tiempo. Y los filisteos los tenían totalmente copados, atormentados, no vivían bien, eran asediados por este pueblo. Y ¿sabe qué es lo importante que vemos acá? Que aprovecha la coyuntura el siervo de Dios y les dice en el versículo 3 que tienen que ir de todo corazón y cambiar para que al quitar los ídolos se dediquen solo a Dios. Porque estos Baales y Asera, o Astarot, perdón, eran dioses hombre-mujer. Y ellos empezaron a rendirle culto en lugares altos donde hacían cultos a estos demonios, que eran demonios. Y entonces el siervo de Dios dice: dejen de adorar demonios y busquen solo a Dios, y van a ver la diferencia. Y así fue, porque Dios se reveló a ellos y los bendijo, pero porque cambiaron de corazón. Mire, el cambio tiene que ser de corazón, no puede ser cosmético ni superficial. El cambio tiene que ser profundo, tiene que ser en lo más hondo de su ser. Y cambiar no es sencillo, hermano, solo el poder de Dios nos ayuda a cambiar. No hay ningún poder en nosotros ni en ninguna persona sobre el planeta que nos ayude a cambiar. No hay sistema, ni ninguna ideología, ni ningún gobierno, ni ningún pensador o matemático o científico que lo pueda cambiar. Solamente el poder de Dios nos cambia. Y cuando nos rendimos de corazón a Dios, entonces Dios se vuelve a nosotros y nos ayuda. Pero no abusemos de la bondad de Dios.
En la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 21, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahí en el Nuevo Testamento otra vez dice el Señor: hijitos, por medio de Juan, no tengan ídolos. Sabemos que un ídolo es todo aquello que está sobre Dios o más que Dios en nuestro ser. Nosotros tenemos que quitar todo lo que ocupe el trono de Dios y poner a Dios en el trono de nuestro corazón. Porque lo lamentable es que nosotros con mucha facilidad nos olvidamos que por Jesucristo existe todo, hermanos. Por favor, quite esos ídolos de su vida y ponga a Jesús a reinar en su corazón. Juan dice en su Evangelio, en el capítulo 1, versículos del 1 en adelante, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron. Note el tiempo verbal. No prevalecieron contra la luz, contra ella, refiriéndose a la luz. Si desde el principio Cristo es la razón de todo, porque es lo que está diciendo Juan, y que por Él existimos, y todo lo que vemos existe por Él, nosotros tenemos que vivir para Él. Hoy en las iglesias nos enseñan muchas cosas, pero nos hablan muy poco de la santidad, de la consagración, de la dedicación, del compromiso. La gente solo oye la palabra compromiso y sale huyendo de una congregación. Nosotros tenemos que tener un compromiso serio con Dios. Es que con Dios no podemos jugar a la iglesita o al evangélico, y yo pienso que porque soy evangélico me voy a salvar. Eso no es así. Ninguna religión, hoy en la mañana nuestro pastor nos decía, ninguna religión sobre este planeta nos salva. Y es cierto, no hay ninguna religión que lo salve. Porque el que salva es Jesucristo. Amén. Y el que cree en Él, el que de verdad cree, porque mire, ese es el punto. No es solo decir yo creo, es mi vida está cambiando porque yo creo. O sea, hay una consecuencia por creer. Y la consecuencia es que yo cambio. Dejo de ser soberbio, dejo de ser indiferente, dejo de ser orgulloso, dejo de ser mentiroso, dejo de ser lascivo, dejo de ser muchas cosas, porque Dios está obrando en mí. Dios está trabajando en mí. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a finalizar. El trabajo del cambio es del Señor, pero es solo cuando yo lo dejo trabajar. Fíjese qué poder el que tenemos con el libre albedrío. Porque el libre albedrío es poderle dar el chance a Dios de hacer un cambio en mi vida, o decirle, no, ya no quiero seguir cambiando, quiero volver a lo que era antes. Por eso existe una palabra terrible, que ojalá nunca sea parte de su vida. Esa palabra es la apostasía. Dice que muchos apostatarán el final de los tiempos. Yo veo ahora cómo se ataca la fe. Veo cómo crece el movimiento ateo sobre este mundo. Veo a los intelectuales de este planeta atacando con todas sus fuerzas y con todas sus herramientas intelectuales la fe de la gente. Y muchos cristianos están dejando de creer en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque usan argumentos tan válidos, usan cosas tan lógicas, plantean cosas tan verdaderas, ciertas y tangibles, que la gente de verdad se va y se aleja de Dios. Porque hay pastores que solo se dedican a hacer dinero y no a predicar la verdad. Porque hay pastores que abusan de las ovejas y quieren tener dominio sobre las ovejas como si fueran sus súbditos y ellos fueran pequeños reyes en sus iglesias. Cuando el único rey de reyes es Cristo y es el que nos gobierna a todos. Y por eso los ateos usan ese argumento, por los errores humanos dentro de las religiones. Usan ese argumento para decir que Dios es injusto, que Dios no existe y que es una creación de nuestra imaginación Dios. Pero todos aquí sabemos que Dios sí existe. No podría haber un orden universal si Él no existiera. No podríamos existir si Él no existiera. Hay un creador, hermanos, y tiene nombre, se llama Jesucristo.
y debemos creer con todo nuestro corazón en Él. Por favor, tenga cuidado con lo que ande oyendo, porque hay gente que es muy hábil para hablar y para argumentar. Lo que yo le aconsejo es algo que dijo el pastor hoy en la mañana: estudiemos la Biblia, hermanos. No solo cuando venimos a la iglesia vengamos a leer la Biblia, no. La Biblia hay que leerla a diario. La Biblia hay que escudriñarla, no solo leerla. ¿Y sabe qué? No debemos solo aprenderla. Es muy importante que tomemos esto en consideración. Y aquí quiero ir a Esdras. Vayamos a ese libro precioso, Esdras capítulo 7, versículos 9 y 10. Mire lo que dice la palabra del Señor, es bien importante. Porque en el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con la buena mano de Dios. Pongan atención al versículo 10. Porque Esdras, miren, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tres cosas que hizo Esdras que nosotros debemos hacer. Aprendió la palabra de Dios, obró la palabra de Dios en su vida y la enseñó. Tres cosas importantes que cualquier cristiano está obligado. Es su responsabilidad estudiar la Biblia, pero al mismo tiempo aplicarla en su vida diaria. Porque de nada sirve que yo me sepa los libros de memoria o toda la Biblia de memoria y no viva ni uno solo de los versículos que hay aquí. Yo no actúe en base a lo que la Biblia me enseña. No puedo vivir ni puedo obtener nada, ni mi libertad ni nada, si no tengo esta obra que hizo Esdras. Aprendió, obró y enseñó. Ningún hijo verdadero de Dios se queda callado. Los hijos de Dios tenemos que decirle a la gente lo que sabemos de Dios. Y usted no necesita ser un teólogo graduado para hablar de Dios, porque estoy seguro que Dios ha hecho cosas grandes en su vida. Amén. Y tenemos mucho que contar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es increíble, hermanos, la ausencia de compromiso de hablar de Dios y de obrar la palabra. La Biblia siempre nos va a confrontar y nos va a retar, pero no para que nos sintamos fracasados, sino todo lo contrario, para que nos sintamos más que vencedores cuando logremos empezar a vivir lo que aquí dice. Cada palabra de Cristo es poder vivo de Dios. Y cuando leemos palabras que dijo Cristo Jesús en los evangelios, nosotros tenemos que tomar esa palabra y hacerla viva en nosotros y enseñársela a la gente. Porque la gente quiere, fíjese. Es impresionante la cantidad de gente que quiere oír del Señor. Entonces debemos preparar nuestro corazón. Y para prepararlo podemos seguir el ejemplo de Esdras. Aprendió, obró, enseñó. Punto 2. Preparar cuartos de visitas. Leímos que Dios va a preparar lugar para nosotros. Ahora fíjese qué interesante. Pablo le pide, por ejemplo, a Filemón que le prepare un cuarto. Mire, en Filemón capítulo 1, solo un capítulo tiene, verso 22, dice: prepárame también alojamiento, porque espero por vuestras oraciones os seré concedido. Mire, Pablo le dice a Filemón: prepárame un cuarto, Filemón, porque por las oraciones de ustedes tengo fe que los voy a ir a ver. Qué importante es que así como Dios nos prepara un lugar a nosotros, nosotros le preparemos un lugar a personas que puedan necesitarlo. El hospedar es una de los sellos de garantía que tiene un hijo de Dios. Un hijo de Dios es hospedador. Es muy importante eso. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 9 y 10, leemos la historia de una mujer que decidió hacerle una casa al siervo de Dios. Vea conmigo esos dos versos. Dice: y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Qué importante es que nosotros al siervo de Dios le demos un lugar en nuestra casa. Y qué importante es que también abramos nuestra casa para invitar a la gente a oír palabra de Dios.
Qué bonito es cuando dejamos que en nuestra casa entren gentes para que reciban el mensaje del Señor. Esta mujer le dijo a su esposo, yo quiero que hagas una habitación. Fíjese que lo interesante es que el esposo dice que ya era grande y ella no tenía hijo. Entonces Giesi le dice, porque él le dice, pregúntale qué quiere, le dice, porque esta mujer como ha sido de buena con nosotros, de hospedadora, y yo quiero bendecirla, le dice el siervo de Dios. Y Giesi le dice, no tiene hijos, le dice. Llamala, le dijo, y llegó. Y le dijo, de aquí a un año, le dijo, vas a estar cargando un bebé. Le dijo, ala, no te burles de mí, le dijo, parapaseando, vaya, le dijo, ala, mi señor, no se burle de mí, le dijo. Pero dice la Biblia que al año ya está chineando. Y de un verso a otro pasan un montón de años, porque dice que el niño ya grandecito fue a donde el papá estaba trabajando. Y le dijo, ay, mi cabeza, y ¡pum! Cayó. Entonces le dijo a uno de los sirvientes, llévala con la mamá. Y ella mandó a traer al siervo de Dios porque el patojo se murió. Le dio insolación y se murió. Y el siervo de Dios llegó y oró por él. 3 veces creo que se dejó caer sobre él. Y le volvió el espíritu y se lo devolvió a su mamá, porque ella le dijo, yo no tenía hijo, fuiste tú el que me dijiste que iba a tener hijo, y ahora se me muere, ya no quería. Y él oró y Dios lo oyó y le devolvió la vida al niño. Pues le vuelvo a caer. Dios no tiene, mire, fuera de control nada, todo está bajo el control de Dios. Y Dios honró que esa mujer preparó un lugar para el siervo del Señor. Qué bueno que en nuestro corazón también preparemos un lugar para Jesús, ¿verdad? Que sea un lugar agradable para Jesús, en donde tenga sus comodidades Jesús y pueda gobernar nuestra vida. Es importante esto. Y para terminar, debemos prepararnos para dar. A todos nos gusta recibir, pero es bueno prepararnos para dar. En la primera carta a los Corintios, capítulo 29, versículos del 1 al 3, leemos. Primer libro de Crónicas. Después vamos a ver la carta de Corintios. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 1 al 3. Disculpe el lapsus. Dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Fíjese, eran todos los materiales. Salomón ya solo armó el templo porque David dejó todo. Pero note que él tenía una cantidad tan grande de materiales, pero viene él increíblemente y deja su tesoro personal a disposición del templo de la casa de Dios. O sea, David le daba a Dios, mire, cuando la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, David le daba a Dios todo. Pero por eso Dios lo bendecía tanto, hermano. Porque mire, la cantidad de oro y la cantidad de plata que él preparó es exorbitante. Hasta este día sería algo estrambótico. Porque mire, en el primer libro de Crónicas 22:5 dice, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo he preparado lo necesario, y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Vamos ahí mismo al verso 14. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100 talentos de oro. Mire, hermano, qué cantidad de oro. Y 1,000,000 de talentos de plata. Es 1,000,000
casi de quintales de plata, hermano. Piensen por favor, lo que es 1 millón de quintales de plata. Y dice, y bronce y hierro sin medida. Era tanto que no había forma de cuantificarlo, de ver cuánto era. Porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Fíjate que todavía él le dice, le tienes que añadir. Y ahora sí, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice algo importante. ¿Cómo debemos dar? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En primer lugar, yo debo de dar con alegría, no con tristeza. Cuando usted le da a Dios, ¿cómo le da? Porque dependiendo de cómo le dé, así va a ser su bendición. Tiene que darle con alegría. Ahora, fíjese que cuando una persona está alegre, ¿cómo es a la hora de dar? Y no me malentienda, porque no va a decir, este va a empezar igual que en las iglesias grandotas, a ver cómo nos convence para sacarnos pisto. No pensemos solo en dinero. Pensemos en todo lo que podemos dar. Tiempo, servicio a Dios. Piense, por favor. Dice que usted debe dar alegre, y el que está alegre da bastante. ¿Y cómo es cuando uno va a una fiesta y todos están contentos? Coma más, hermano, sírvase más, coma, y hay más, coma. Y el otro día fuimos allá de mi hermana Octavia, teníamos años de no llegar. Pero hasta pena da, porque hermana Octavia le mete un cubo a uno que es inmenso. Y hermanito otro, ¿y de qué quiere? Y nos da otro. Y puchica, uno quiere estómago ahí para poder tragar tanta cosa rica que tiene ella. Y nos llenaron bolsas con un montón de víveres y nos bendijeron. Porque ellos así son para dar, porque están contentos y aman a Dios. El que está contento da así. Ahora, el que está amargado o está triste, ¿qué? El que está triste, diga, sáquele algo. ¿Qué? No. Por eso Dios es sabio. Dios dice que estar alegre para dar. Ahora dice, ni por necesidad. Traduzcamos eso. No estemos comprando indulgencias, hermano. No se compran milagros, no se compran cosas que queramos que Dios haga. Perdone, con dinero usted no va a comprar la voluntad de Dios. No es para eso que usted da. Usted da para su bendición, fíjese. Pareciera que usted da y al dar pierde, porque la gente dice, es que lo poquito que tengo, y encima está diciendo que lo dé, porque la idea es que si doy me quedo sin nada, cuando lo correcto es decir, voy a dar porque quiero más. Pero ojo, no por necesidad, no por esa mezquindad de decir, bueno, Señor, yo te di el diezmo, ¿y por qué no me regresa? Yo quiero. Entonces, ¿cómo es eso? Mire, es bien importante este análisis final. Dice que no debemos dar por necesidad, sino porque nos nace y nos da gusto dar. Porque Dios ama al dador alegre. Y Dios sabe quién está dando con alegría y quién no. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Ellos no fueron que dieran bravos, dieron con mentira. No fueron honestos. Y el apóstol les dijo, pero si ustedes se quedan la propiedad de ustedes, y si la venden y se quedan con el dinero es de ustedes, nadie se los está pidiendo. ¿Por qué trataron de engañar al Espíritu Santo? ¿Y los dos qué pasó? Se murieron. Porque no dar bien es un problema. Hay mucha gente que mejor no debería dar. Yo me he maravillado que el pastor aquí nos ha enseñado eso, porque él me sacó. Ni está pretendiendo que nosotros demos lo que no podemos. El pastor siempre ha sido bien mesurado y equilibrado en eso. Bendigo a Dios por eso. Porque en esta iglesia no obligamos a nadie a dar. El que da es porque quiere dar. Y le quiero contar algo. A veces pasamos penas, hermano. No parece, pero créeme que pasamos penas. Pero lo impresionante es que cuando llega el punto ese donde ya no, aparece alguien enviado de Dios y rum, viene la provisión.
Y le cuento, muchos de ellos ni siquiera se congregan aquí. Y personas que Dios toca milagrosamente son utilizadas para la bendición de la casa de Dios. Porque le digo con tristeza, somos pocos los diezmadores. Quisiera decirle, todos somos diezmadores aquí en Dios tu sanador. La gente todavía no ha aprendido esa bendición. No les gusta ofrendar, no les gusta dar. Pero Dios sí nos da, feliz. Aunque la gente no dé, Dios sí nos da. Y nos sostiene. Y no lo digo de verdad sin ninguna intención. No, o sea, en mí no hay una mala intención al decir esto. Todo lo contrario. Hay gratitud a Dios. Porque Él hace ese milagro. Es un milagro, hermanos. Que de verdad se le para el pelo a uno ver cómo Dios hace ese milagro. Pero no le hablo de un milagro que ocurre cada cuánto. Es a diario que Dios hace ese milagro. Pagar la luz. Mire lo que nos pasó con el agua. Y Dios cómo proveyó para solucionar. Ese problema no lo podíamos solucionar. Y Dios proveyó. La consola, Dios provee. Y Dios es bueno. Y créame que en su vida Dios va a proveer. Aprendamos estas tres cosas y preparémoslas. El corazón, lugar y voluntad buena para dar. Vamos a terminar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por poder predicar tu palabra, por poder compartir este mensaje de amor. Yo te pido, Jesucristo, que así como esos siervos que te amaron tanto, fueron bendecidos, fueron socorridos, fueron ayudados por ti. Así ayudes a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que bendiga sus vidas, y a quien quiera que oiga esto, Señor, bendícelo y ayúdalo, guárdalo, provéele, pero que en cada corazón nazca ese deseo de compartir y de dar lo que tengamos con amor y lo que podamos con amor. Y siempre que se da con amor es bastante, nunca es poco, porque donde está el amor está Dios, porque Dios es amor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, y bendecimos este servicio y lo damos por finalizado, y te agradecemos las ofrendas y los diezmos que vamos a recoger, y que tú bendigas a cada hora alegre en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén.